Cuando se habla de las pymes, se reforzó mucho el tema del certificado MiPyme. Exacto. ¿Qué pasa si alguna pyme o algún autónomo no tiene este certificado? Bueno, esa es una buena ¿No pregunta. puede entrar en el plan de La facilidades? moratoria no es tan amplia porque solamente está dedicada a todas las personas humanas, o sea, individuos como nosotros o sociedades que tengan el certificado MiPyme o entidades que no tengan fines de lucro. Esas son las únicas personas que hoy pueden acceder a la moratoria. El certificado MiPyme es obligatorio para entrar a la moratoria, pero si yo hoy no lo tengo, tengo tiempo hasta el 30 de abril para poder tramitarlo. Hay que tramitarlo, ya sea que... En el Ministerio de Producción. Se tramita a través de la página de la FIP con el Ministerio de la CEPYME. Hay tiempo hasta el 30 de abril, excepto que uno esté refinanciando planes de pago vigentes o planes de pagos caducos, que en ese caso el certificado tiene que estar vigente cuando uno hace digamos, el reformulamiento del plan. El certificado es sencillo, es rápido. Es un certificado que en la práctica es sencillo, en un caso normal, digamos, y tarda unas 48 horas en expedirse. La información a través de la conferencia de prensa que se dio en el día de ayer y después el material que mandó al periodismo, a los medios de comunicación AFIP, hablaba de monotributistas, autónomos, pymes y de asociaciones sin fines de lucro. ¿Quiénes entran en este rubro de asociaciones sin fines de lucro? Bueno, ahí en las asociaciones sin fines de lucro hay un montón, digamos, que ya la reglamentación las nombra, son las asociaciones, son las fundaciones, los clubes de barrio, cooperativas, mutuales, digamos, todas aquellas organizaciones que no tienen ánimo de lucro, digamos, en su objeto, ¿no? En su objeto social. ¿Es muy difícil el trámite? ¿El del certificado MiPyme? No, el proceso para entrar en el plan de facilidades. Mira, no es un proceso complejo, pero sí tomo tu pregunta para hacer una aclaración, que es que, ¿qué pasa si yo entro y me equivoco? Porque eso está previsto dentro de la normativa. ¿Es a través de la web de la FIP? Es a través de la web de la FIP, uno tendría que entrar y tendría que ser un único plan por todas las deudas que tiene. Pero ¿qué pasa si yo entro? Digo, bueno, estas son todas mis deudas y me equivoco en el proceso, ¿no? Yo puedo entrar y puedo hacer un pago al contado. Por ejemplo, el pago al contado tiene un beneficio que tiene un 15% de quita total de la deuda, ¿no? Si yo debo 100, pago 85 de contado y ya me quedé liberado de todo. O puedo entrar al plan con un máximo de 120 cuotas. Si yo entro y me equivoco, puedo corregir mi presentación, pero toda la plata que yo pagué en el plan que hice mal, no la puedo volver a afectar al plan. Es muy importante. Entonces, lo que estás contando. Corro el riesgo de pagar claro, 2 veces y perder los beneficios. Entonces, sí, eso es importante, que una vez que se entra una vez por todas las deudas y hay que ser consciente de, digamos, de que la presentación intentar que sea definitiva y correcta. Las pymes en general tienen sus contadores que manejan las cuentas, los salarios de los empleados, pero en el caso de los monotributistas se manejan muy solos. Entonces la pregunta que te hago es, ¿un monotributista que quiere entrar en este plan de facilidades necesita un profesional, pagar y de un profesional que lo ayude o lo puede hacer solo? Yo sugeriría que busque siempre un profesional, por esto que te digo, porque imagínate el caso de un monotributista que quiera entrar con el beneficio del pago al contado, ¿no? Entonces agarra toda su deuda de monotributo, entra y después se da cuenta que o se olvidó la mitad de las deudas o deudas que pensaba que estaban prescriptas, por ejemplo, no lo están y las tiene que regularizar y quiere corregirlo. Todo ese dinero que pagó ya, digamos, lo puede aplicar al pago de deuda, sí, pero fuera de la moratoria, entonces pierde todos los beneficios de condonación. Claro. Entonces, volver a entrar es un costo. Entonces, siempre en esos casos, consultarle a un profesional es, digamos... Dos preguntas, si pueden ser. Bueno, y ratificando esto, cuando hablamos de un profesional, hablamos de un profesional, porque en general en estos procesos aparecen los aprendices de brujos, gestores, etcétera, etcétera. Nosotros lo vimos en las moratorias previsionales, que han cambiado historias laborales y demás. Así que me parece importante la aclaración. Dos cuestiones. Dentro de la deuda a la cual se va a acoger la moratoria, ¿puede haber moratorias insatisfechas o que uno no cumplió anteriormente? Sí, uno puede reformular lo que se llama planes de pagos caducos, ¿no? Que son, por ejemplo, los que abandonaste. Los que abandonaste porque no lo pudiste pagar o, bueno, por algún motivo dejaste de pagar. Esos se pueden incluir ahora en el régimen de moratoria con los beneficios. Los beneficios siempre van a estar dados por la parte impaga, ¿no? O sea, no, claro. Digamos, una vez que
uno ya pagó y pagó con los intereses y la multa, hoy no puede venir a decir que quiere la condonación o la devolución de ese dinero. Por la parte impaga se puede reformular, hay solo una excepción, que es que ese plan caduco que hoy uno quiere reformular lo haya presentado mientras la moratoria estaba vigente, ¿no? Lo que se intenta es que si uno ya entró en un plan de pagos, por ejemplo, durante este mes y lo deja caduco el mes que viene, bueno, ese sí no va a poder reformular. Perdona, Sí. Y la otra pregunta, por incumplimiento de la moratoria, ¿qué sanción hay? Bueno, la sanción más importante cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, tiene una deuda de autónomos, por ejemplo, y entra al plan de pagos en 60 cuotas, pasan 2 años y uno deja de pagar, la sanción más importante en realidad es que pierde todos los beneficios de la moratoria. Entonces todos esos intereses que se condonaron renacen. Claro. Y después hay otra otra consecuencia más importante, que es la moratoria tiene otro beneficio, que es la extinción de la acción penal, ¿no? Ahí está. Esa era mi última pregunta. Ahora, porque estamos en una situación, y esto lo viene alertando la propia AFIP, hay personas físicas y empresas que están embargadas. ¿Se suspende con la implementación de esta moratoria, se suspende la acción penal? A ver, en el caso de empresas que están embargadas, no necesariamente tienen una denuncia penal, ¿no? O sea, uno puede tener un juicio por un embargo porque tiene una deuda que ya está en condiciones de ser exigida por el fisco y ante reiterados pedidos de pago, ¿no? ese pago no se cumple. Ese apremio, digamos, ese juicio de ejecución fiscal queda sin efectos si uno agarra esa deuda y la incorpora en un plan de moratorias. O sea, de hecho, la reglamentación establece hasta los mecanismos para el pago de los honorarios de los abogados del fisco en ese caso. Otra cosa es cuando uno tiene una denuncia penal, por ejemplo, porque está en un proceso de que le hicieron una fiscalización de impuestos, encontraron una diferencia por evasión que supera los montos para la ley penal tributaria y uno está discutiendo, digamos, su libertad, ¿no?, en la justicia. Sí. Uno, si adhiere con esa deuda a la moratoria, tiene el beneficio de que queda extinguida la acción penal. Florencia Fernández Sabela, muchísimas gracias. Vino acompañada, Florencia, les cuento, porque va a ser mamá. Sí. ¿Nena o varón? Nena. Nena, felicitaciones. Ahí está su esposo también, que la vino a acompañar.